Formate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Buenas tardes, queridos amigos. Estamos en el tercer ojo, la edición 290, y acá está el escribano Oscar Cesaretti para hacer la apertura. Queridos amigos, muy buenas tardes. Lluviosa tarde en la ciudad de Buenos Aires, una mañana muy complicada. Yo le estaba insistiendo a ustedes varias veces que estoy esperando que Alberto Fernández, nuestro presidente, saque un DNU, mande una ley prohibiendo la lluvia en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo a la mañana y al atardecer. Que llueva en el campo, que llueva a Corrientes. Ahora que hay tanta tarea legislativa, se van a ruir las cámaras de un momento a otro, nos manda un proyectito de ley, que no llueva en la ciudad de Buenos Aires, por favor. Se hace muy difícil realmente transitar por esta ciudad. Bienvenido, lo veo ahí a Augusto Weigel, lo veo a Juan Carlos, muchísimas gracias. Estamos, como dice Juan Carlos, en la edición número 290, con la producción de Federico Politti. Creo que no está Gerardo Subirana operando. Corregime, no sé quién está operando, no tengo la información. Está operando, pero tiene múltiples funciones hoy. Pues trabajó, ¿Está operando también? Sí, está operando, bueno, está abriendo la puerta, hace de todo un poco. Lo único que falta es que barra. Bueno, en cualquier momento Ecomedios lo pone a barrer, porque gente de Ecomedios, en ese sentido, no tiene ningún tapujo realmente. Es lo que se llamaba en SECBA en su momento multifunción, ¿no? Los empleados, los obreros que salían a la calle para hacer las reparaciones, que hacían varias actividades. Bueno, hoy Gerardo Subirana es multifunción. Yo les comenté una charla que hemos tenido con un interventor en su momento de SECBA, que luego de 8 meses de intervención había logrado la cuadrilla multifunción. Era que el chofer, aparte de hiciera el asado, pusiera por lo menos, viste, las vallas, esas vallas que se colocan cuando va rompiendo la vereda. Es decir, era un gremio muy complicado realmente en su momento de manejar el de SECBA. Pero bueno, tenemos varios temas a tratar. Uno, el tema del legado que recibiste o que vas a transmitir, que lo va a comentar Eduardo Fabier cuando se haga presente. Y luego tenemos, bueno, los aniversarios de Raúl Carrillo, un prócer de la medicina en la época del gobierno justicialista, la Facultad de Medicina, tenemos vicisitudes vinculares, varios temas varios. Así que a los que están en la mesa, les pregunto, les consulto, ¿cómo quieren empezar? Bueno, si querés empezamos hablando de Ramón Carrillo, que es todo un personaje, bueno, como vos dijiste, si te parece, mientras llega Eduardo, podemos hablar de este hombre. Bueno, hay 2 hitos de Ramón Carrillo. Su nacimiento el 7 de marzo de 1906 y su asunción como primer ministro de Salud Pública de la Nación el 11 de marzo de 1949. Muchas veces la gente no sabe por qué hay tantos hospitales que se llaman Ramón Carrillo. Entonces pasa como desapercibido, pero uno va a cada ciudad y se encuentra con un hospital, se encuentra con una sala de primeros auxilios, una sala de emergencia, Ramón Carrillo. ¿Y quién era este señor Ramón Carrillo? Bueno, hoy vamos a hablar de él porque fue muy importante en la medicina argentina. En realidad es un hombre que venía de Santiago del Estero, de gente pobre, con 10 hermanos, varios de los cuales, y él se hace cargo de la educación de varios de sus hermanos, ¿no? Creo que 2 o 3 eran médicos también. Nace un 7 de marzo de 1906 en Santiago del Estero y muere en Brasil el 20 de diciembre de 1956 en una localidad que se llama Belém do Pará. Bueno, este hombre fue un neurocirujano, neurobiólogo y luego convertido a médico sanitarista. Las informaciones dicen que viene con algún ascendiente afroamericano. Bueno, fue la primera persona que ejerció el cargo de ministro de Salud durante la presidencia de Perón
e integró una famosa escuela neurobiológica argentino-germana y realizó numerosos trabajos de antropología filosófica, esbozando lo que se denominó la teoría general del hombre. Muy bien, cursa sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal y después viene a Buenos Aires. Era uno de los hermanos mayores, o el mayor, no puedo precisar en este momento, para estudiar medicina. Cursa esa carrera de manera brillante, fue un estudiante avanzado, un estudiante importante que se recibe en 1929 con la medalla de oro al mejor alumno de su promoción. Ya desde los inicios se dedicó a la neurología y a la neurocirugía y era colaborador de otro eminente neurocirujano de la época, el doctor Manuel Balado. Bueno, ya en ese momento empezaba a moverse como un joven de gran desarrollo, de gran posible desarrollo, y obtiene una beca para perfeccionarse en Europa, donde estudia con uno de los más destacados especialistas del mundo, Cornelius Hugo Arienz-Capper. Regresa a Buenos Aires en la época infame y ahí empieza un mundo de relaciones con artistas y escritores y políticos. Ahí retorna a su relación con Homero Mansi, el tango era una de sus debilidades, y otros hombres como Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz, Armando Discépolo y Enrique Santos Discépolo, que eran los representantes de la cultura y esa base de nuevas ideas nacionales que querían proyectar al país de manera distinta. Se asocia con la Escuela de Neurobiología Argentina, que estaba en el Hospicio de las Mercedes y en el Hospital de Alienadas, luego llamado el Hospital Borda y el Braulio Moyano, en honor a dos importantes médicos que desarrollan las especialidades. En 1937 tiene una enfermedad aguda y le queda una secuela de alta fiebre, hipertensión y cefaleas, que cada vez van siendo progresivas y que bueno, va disimulando y va viendo cómo llevarlas. Bueno, durante esos años Carrillo se dedicó únicamente a la investigación y a la docencia, hasta que en 1939 asume el servicio de neurocirugía y neurología del Hospital Militar Central. Y esto fue un cambio en su vida. ¿Por qué fue un cambio en su vida? Porque ahí empieza a conocer con mayor profundidad la realidad sanitaria del país. ¿Por qué? Porque, bueno, empieza a tomar contacto con las historias clínicas de los aspirantes al servicio militar, procedente de las zonas pobres de la Argentina, y puede comprobar la prevalencia de enfermedades relacionadas con la pobreza, sobre todo con los aspirantes de las provincias más sumergidas. Y ahí empieza a estudiar también el tema de la cantidad de camas que había en el país, por ciudad, por provincia, y algunas regiones no tenían, la relación era una cama por cada 10.000 personas en la zona. Y ahí empieza a estudiar esta cuestión. Bueno, empieza a tener un doble empleo y si bien era soltero, como dije antes, era un joven que debía ser soporte también de sus 10 hermanos más jóvenes, y él y su madre cuidaban que sus hermanos tuvieran una carrera profesional. En 1942 gana por concurso la titularidad de la cátedra de neurocirugía y ahí conoce a Germán Dickman, Raúl Matera, León Zimmerman, bueno, Juan Carlos Christensen, y se produce un
un giro en su especialidad, donde abandona la carrera de neurobiólogo y neurocirujano para dedicarse al sanitarismo. En 1943, acá es donde aparece el sanitarista, el hombre preocupado por las miserias de las provincias y por las enfermedades endémicas. Y es derrocado en 1943 el régimen del presidente Castillo, asume otro gobierno militar, y en ese contexto Carrillo conoce al general Perón. Tenían ideas parecidas en muchas cosas y tenían largas tenidas durante sus encuentros, y es precisamente el coronel Perón quien lo convence a Ramón Castillo de colaborar en la planificación de la política sanitaria. Con 39 años fue designado brevemente como decano de la Facultad de Medicina. En 1946 Perón llega a la presidencia por la vía democrática y confirma a Carrillo al frente de la Secretaría de Salud Pública, que luego se transformó en el Ministerio de Salud Pública y Asistente Social. Bueno, quiere llevar como su segundo a Braulio Moyano, pero Moyano declina la invitación, pero a su vez Moyano se acerca al hermano del flamante ministro, el doctor Santiago Carrillo. ¿En qué consistió la importancia de su actividad? Bueno, la medicina... Tenemos múltiples hospitales, como decías vos anteriormente, salitas, hospitales en todo el país con el nombre de Ramón Carrillo. Fundó 500 en total y dejó una centena sin terminar, entre ellos el famoso elefante blanco que estaba en la agronomía enfrente del Hospital Alvear, que después en el gobierno de Grosso, en la intendencia de Grosso, fue dinamitado y devuelto a sus originarios dueños que lo habían donado. No sé si recuerdan esto. Fue famoso, se transmitió por televisión cómo se dinamitó eso. Justamente. Bueno, la medicina preventiva y la organización hospitalaria fueron las bases de su gestión. Las campañas masivas de vacunación, antes no había campaña de vacunación, la antibarriólica y la antidiftérica, e implementó otra cuestión que fue muy importante, la obligatoriedad del certificado para la escuela y para realizar trámites. Es decir, yo recuerdo cuando era un niño que había que ir a una sala del colegio y ese día se vacunaba, y bueno, nos daban el certificado y los niños íbamos aterrorizados frente a esas agujas de las inyecciones, recuerdo. Bueno, ¿qué hospitales, entre otros? Establecimientos sanitarios y hospitales durante 1946 a 1952, el Hospital de Roque San Peña, de Chaco, de Santa Fe, de Santiago del Estero, Chosmalal, Río Negro, Cruz del Eje, el Instituto de Gastroenterología, Hemoterapia y Dermatología de la Capital Federal. Las estructuras o los grandes hospitales comenzaron a construirse durante su gestión. Y como decíamos, un centenar de ellos fueron... no llegaron a feliz término, no se terminó de construir. Llevó adelante una campaña para erradicar el paludismo, la enfermedad. Luego de que él iniciara esta campaña, se consideró erradicada en solo 2 años. Hizo desaparecer prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas. Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis y las epidemias por tifus y brucelosis, y redujo casi al 50% la mortalidad infantil en el año 55. Pero ¿qué pasó? La política, la cola del perro se metió en medio de todo esto. Empieza a tener problemas con el presidente Alberto Teisaire. Bueno, por ahí diría quién tiene más poder, otros dirían otro ejemplo, pero evidentemente un presidente habitualmente tiene más poder que un vicepresidente. No por ahora, no en estos momentos, sin
extendernos en este tema, pero en ese momento el vicepresidente era más importante que el ministro. Entonces renuncia el 15 de octubre, él renuncia en 1954, y el 15 de octubre se embarca en la motonave Evita rumbo a Nueva York. Allí empieza a trabajar en la Universidad de Harvard y lo contratan varios laboratorios, pero seguía muy dependiente de sus 10 hermanos, entonces la vida se le hacía muy onerosa, era muy cara en Nueva York y no le alcanzaba la plata para vivir y sostener a su larga familia. Consigue un empleo en una empresa norteamericana, Hanna Mineralization and Company, que tenía una explotación en Brasil a 150 kilómetros de Belém do Pará, la ciudad de Belén. El 1 de noviembre de 1955 llega a Brasil y empieza a vincularse. Él no quería darse a conocer, no quería que se enteraran, era un hombre muy humilde. Fíjense que pasando por una cartera de un ministerio que construye 500 hospitales, el tipo siguió siendo pobre, perdón, el señor siguió siendo pobre, perdón por lo de tipo, mal dicho por mi parte. Y se vincula con un joven médico en el hospital, en la universidad, el hospital de la universidad local, la Santa Casa de la Misericordia, sin darse a conocer, y pide un empleo, pero al no presentar un currículum se lo rechazan, y este joven médico, el doctor Jordi, se da cuenta que había algo atrás de ese hombre, un gran conocedor, y empieza a rodearse de sus conocimientos, y empieza a decir en el hospital: este es un hombre importante, es un hombre preparado, miremoslo, y las autoridades del hospital piden información al Ministerio de Salud en Río de Janeiro sobre el doctor Carrillo, y entonces cuando se encuentran, aunque era esta eminencia, este hombre, deciden contratarlo. Pero fue breve, lamentablemente, la vida de Carrillo ahí en Belén, porque en marzo de 1956, recordemos que llega el 1 de noviembre de 1955, y en marzo de 1956 se hace unos estudios y le avisa a su esposa, que estaba en la Argentina, que le quedaban 9 meses de vida, después de analizar una serie de estudios médicos que se había mandado a realizar. El pronóstico fue acertado, evidentemente con su conocimiento lo habrá estudiado bien. El 28 de noviembre de 1956, el doctor Ramón Carrillo sufre un accidente cerebrovascular y es internado en el Hospital de Aeronáutica, donde fallece el 20 de diciembre de 1956. Su figura y su obra fueron reconocidos por el general Lanusse, que gestionó la repatriación de sus restos. Dicho de manera sencilla, este prohombre argentino, tal vez uno de los mejores especialistas, fue reconocido como el mentor y ejecutor de uno de los mejores planes sanitarios mundiales, cuidadosamente diseñados y ejecutados, y en virtud de eso, numerosos hospitales e instituciones argentinas vinculadas a la salud pública llevan su nombre. El homenaje del Tercer Ojo para Ramón Carrillo, Oscar. Gracias Juan. Realmente Carrillo, como muchos prohombres, terminaron en el exilio, en la miseria. Pasaron años para reconocerlo y se lo reconoce como el primer gran sanitarista de la historia sanitaria de la República Argentina. Un ejemplo realmente de conducta y un ejemplo de la educación pública argentina, un hombre que llegó a tan altos niveles de conducción en la política sanitaria, producto de la escuela primaria, secundaria y la universidad gratuita de la República Argentina. Valor que hay que defender, aunque en momentos de cambio en algunos aspectos de los estudios universitarios. Bueno, vamos a lo siguiente. Luego de esta parte seria, vayamos a enfocarnos a vicisitudes del rectorado
vamos a hacer la cortina de presentación. Dale, Fede. Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura, mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca Bueno, bájalo. Vamos a comentar el 8M. El primer comentario que vieron las placas Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Yo creo que no hay ninguna mujer que no trabaje. Porque están las mujeres que ejercen empleo o profesión y están las mujeres llamadas anteriormente, se les llama de casa, que trabajan, claro, ellas trabajan sin salario. Así que el concepto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora debe comprenderse por el género. Todas las mujeres son trabajadoras. Y después vamos a comentar que realmente no son trabajadoras en igualdad de condiciones que los hombres. Pero bueno, hemos armado una pequeña charada humorística, por favor, pido que no se reinterprete de otra forma, que se titula «Qué difícil es ser mina», especial para el tercer ojo. Ya en la mañana empezamos con el tema de las dudas. Claro, imposible hablarlo con el ladrillo que tengo al lado, los ronquidos parecen de otro mundo. Paciencia, me las voy a arreglar sola. Pantalón o pollera, primera gran duda. Los hombres es muy sencillo, tenemos una sola prenda. Salvo que he visto algunos que últimamente que están en el estudio que usan shorts en lugar para ir a trabajar en lugar de usar pantalón largo. Bueno, pantalón o pollera, veamos. Claro. El segundo tema de la duda que se plantea a todas las mujeres a la mañana es chatitas o zapatos más formales. Bueno, el hombre tampoco tiene ese problema. Generalmente tiene un par de zapatos marrones, un par de zapatos negros y ahí se acaba la historia. Superado el problema de los zapatos o las chatitas, falta el otro implemento necesario para toda mujer, que es ¿qué cartera me pongo? Otro gran drama, fundamental, porque la cartera está en función de todos los menesteres que llevan las carteras. ¿Ustedes alguna vez vaciaron una cartera de mujer? Si me permitís contar una anécdota. Cuente. Una vez viajaba de Goya a Corrientes con 4 mujeres que iban a intervenir en una asociación que se llamaba Cordic, que era para los enfermos cardíacos. En la mitad del camino se rompe una gomita del auto, del motor, y empieza a levantar temperatura. Abro el auto, miro y me doy cuenta que cortando un poquito la gomita la podría ensamblar otra vez y poder seguir viajando. Entonces asomo la cabeza por la ventanilla y pregunto, ¿alguna de ustedes tendrá alguna tijerita? Me sacaron como 10 tijeras y eran 4 mujeres. Había chiquita, grande, es más, una enorme, tipo sastre. Así que la cartera de las mujeres es una caja de Pandora. Es así. Yo me acuerdo que, siguiendo con las anécdotas, estábamos en un lugar de nieve con un vehículo que no tenía las cubiertas de nieve. Y en esos lugares te entregan las cadenas, que colocar una cadena es tan difícil como escalar el Monte Everest en el invierno, realmente. Bueno, estábamos con mi mujer, los chicos, empieza a nevar cada vez más con más intensidad. Llega un momento que yo siento que el auto se va desplazando de costado y que una ruta mano y contramano, esto es muy peligroso. Decido hacer la proeza con mi hijo mayor de colocar las cadenas, que resultó realmente un fracaso. Quiero colocar las cadenas, casi congelado, hasta que mi mujer saca de su cartera ese ganchito de pelo, que no sé cómo se llama, clip, que con esto sí, lo inserta en las válvulas de las cubiertas y de 35 que tenía pulgadas de presión de las cubiertas, las reduce más o menos a 20 o 17, lo que fuera. Y el coche en ese momento, claro, al aumentar la superficie de contacto de las cubiertas sobre la ruta
Nevada dejó de desplazarse y pudimos regresar nuevamente al hotel con un marco de seguridad bastante apreciable. Claro, parece MacGyver, viste que siempre se conseguía alguna chuchería, un algo que lo sacaba del apriete. En ese caso fue la cartera de mi mujer que nos salvó, no digo nos salvó la vida, pero nos hizo mucho más fácil el regreso al hotel con la nevada que nos estaba castigando. Bueno, pero no termina el tema. Solucionado el tema de la cartera, tiene el otro tema, trenzas o rodete. Otro problema que en este caso todos gozamos de una más o menos pronunciada calvicie, que no tenemos ni esa duda, capaz no tenemos ni que peinarnos. ¿Okay? Bueno, pero dice, bueno, la puta, se me hace tarde, me falta maquillarme. Situación que tampoco nosotros ya, algunos ni se afeitan, no transitamos. Me pongo unas líneas y arranco. ¿Qué hago con el ladrillo que tengo al lado? ¿Lo despierto, lo saludo? Más sí, lo dejo dormir. Adelante, avanzo. Se me hace el día muy difícil, estoy llegando tarde, la tengo que llamar a la señora que ayuda en casa para ver qué prepara para la cena, que deje algo, que saque la carne del freezer, después hacemos carne al horno. Me estoy yendo, llego tarde. Me subo al auto, ¿qué pasa? No tiene nafta, pero la puta, no tiene nafta. Me llevo el de él, me rasgo el de él, que Dios se lo pague. Así empieza el día y todavía no empezaron a trabajar. Es muy difícil ser mina en este país y en el mundo en general. Así que, pero aparte de ser muy difícil por esta anécdota, esta charada comentada que no tiene mayor gravitación, vivimos en un plano de desigualdad. Porque yo tuve una madre que trabajó, ejerció su profesión y siempre la terminó ejerciendo con culpa. Porque claro, a veces es muy difícil compaginar el cuidado con las obligaciones profesionales. Muy difícil. ¿Alguien vio, ustedes conocen cuando tienen un niño enfermo, que el que falta al trabajo sea el hombre y no sea la mujer? Es la mujer la que falta al trabajo. Es la que se queda, es la que el segundo trabajo es el cuidado. ¿Ustedes piensan que hay igualdad de salario? Sacando de la administración pública nacional o provinciales, el empleo privado hay siempre desigualdad salarial. Inevitablemente. No sé por qué motivo, pero hay desigualdad salarial. Así que en el 8M, Día Internacional de la Mujer, nosotros velamos por la igualdad. Y les voy a comentar que la otra vez estaba con un vecino que me comentó una publicidad que había hecho su empresa, que llamaba un limpiador que se llamaba Zorro. Entonces estaba la mujer limpiando con ese limpiador, obviamente, que se enfocaba la cámara, los platos o la cocina, y dice, no hace falta que me ayudes. Después estaba limpiando la bañera, no te voy a pedir que me ayudes. El dato cultural es que si uno le pide ayuda, si ella le pedía ayuda a su pareja, a su marido, era como confirmar que estas tareas le correspondían a ella por el género. Y realmente no hay tareas que correspondan por el género. O sea, la igualdad la vamos a lograr cuando nosotros, o las nuevas generaciones, tomemos conciencia que no hay tareas hogareñas para género, que no hay tareas de cuidado asignadas a cada género. Nosotros estamos un poco grandecitos para asumir los cambios culturales. Creo que lo hemos hecho en gran parte en la pandemia. Conozco muchos que han lavado, que han planchado, que han limpiado los pisos, que han colaborado y que han cocinado. Las nuevas generaciones, sobre todo a partir de los colegios mixtos, que se han hecho casi universales, creo que no debe quedar colegio que no sea mixto, los tratos, la igualdad que se confiere en los jóvenes es un avance enorme comparado con nuestra propia camada, que realmente nosotros somos de la época, somos trogloditas. El homenaje al 8M, el homenaje a las mujeres, todas son trabajadoras, algunas con salario, otras sin salario. Nuestro reconocimiento, tómenla bien la charada y llévatelo, que nos vamos a la pausa y luego seguimos con la segunda parte. Gracias. Exactamente, nos vamos a la pausa con Abriendo Caminos por Diego Torres, que hoy cumple 51 años. Camino mis calles, me llevaré
siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 9.495. En la provincia, 9.157. En Córdoba, 1.182. En Montevideo, 9.690. Y en Entre Ríos, 7.745. Recordamos que en la primera de Santa Fe salió el 2.072 y en la matutina el 5.998. Auspiciados por Casa Taurus, Corrientes 1236, Agencia La Rula, Avenida Santa Fe 4208. Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Mezquita Hermanos, Cristales Antiasal, Sina 2501. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos después de la última, 21:30 minutos. Ecomedios.com, AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. El Tercer Ojo, un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Bueno, retomamos el programa y vamos a escuchar un audio referido al Día del Tránsito que nos envía María Cristina Isoba. Por ello, conocer y respetar las normas de tránsito que ordenan el sistema contribuye a mejorar la convivencia y al cuidado de la vida. Porque cuando se conduce a exceso de velocidad, bajo efectos de alcohol, cuando se circula de contramano, no se respetan los semáforos, se habla por celular y se conduce distraído, no se le da la prioridad al peatón, se pone uno en riesgo y también a los demás. En el tránsito también, el individualismo, la mezquindad y la falta de conciencia social matan. Entonces, tengamos conciencia de que de cada uno de nosotros depende hacer el tránsito más seguro o inseguro, depende cuidar nuestras vidas y las de los demás. Y por supuesto, las autoridades, los gobiernos, tienen todas las herramientas para ponerle límite a este individualismo en pos del bien común. Es solo cuestión, también ahí, de vencer el individualismo y mezquindad políticos y tener conciencia social. Bueno, muchas gracias María Cristina Isoa, importante mensaje del Día del Tránsito. Y ahora vamos a tratar el tema de hoy, el legado que recibiste y que vas a transmitir. ¿Hay alguna idea, frase o máxima que te hayan dejado tus padres o abuelos, como un mensaje espiritual o que hayas tenido presente en tu vida o te gustaría transmitir? Vamos a escuchar los mensajes que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Sí, yo antes de eso quisiera agregar un poquito el tema del tránsito y los muy buenos consejos que hemos recibido. Una regla fundamental que hay que tener presente para no excusarse jamás de cumplir con todos los recaudos necesarios para la seguridad es que los accidentes no son accidentes. Todo lo que ocurre en el tránsito es responsabilidad de alguien, no es un fruto de
acaso o de la casualidad. Si uno toma conciencia de que los accidentes siempre ocurren por la gestión humana, extremarían los recaudos para ajustarse a las normas de tránsito que los regulan. Bueno, quería decir esto porque sobre el tema de los accidentes de tránsito, al haber trabajado tantos años en una compañía de seguros, he visto cosas espantosas. Bueno, la gente siempre tan amable con nosotros nos manda un montón de mensajes relacionados esta vez con la consigna del legado que han recibido o que tal vez quisieran dar. Silvia, por ejemplo, dice: buenos días, muchas gracias. Y hay muchas frases que fueron guías de mi vida, pero una que recuerdo y que marcó mi toma de decisiones fue la que la generación de nuestros padres. La escuché en padres de amigos y hasta de Ale. ¿Qué hubiese sido si aceptaba la propuesta de? Era como si la vida que tenía no le satisfacía y en esa decisión rechazada estuviera la respuesta. Así que a esa frase la asumí como hacé lo que quieras y lo que descartás no debe importarte. Me resultó perfecta en su uso inverso. Mariano dice: buen día, una de mi abuelo paisa. La dignidad y la libertad nunca se negocia. Buen programa, abrazo. Susi dice: de mami recuerdo su legado: el dinero no hace la felicidad, lo esencial es invisible a los ojos, busca siempre la parte llena del vaso. De papi, el amor por los animales y una cuota de humor. De Florín, persevera y triunfarás. Aide nos dice: en este momento recuerdo una frase que me enseñó la hermana escolástica, 2 veces madre superiora en el mundo de la sierva del Espíritu Santo, de origen alemán. Ahí fueron mis hijas. La frase es: Ende gut, alles gut. Final bueno, todo bueno. Nos llenaba de fuerzas en el tramo final para alcanzar la meta. También Rubén nos ha dado un extenso legado que dice: buenos días, Edu. En mi caso, el ser nieto de inmigrantes atípicos, porque vinieron acá como refugiados y a la fuerza, por más que mis abuelos y luego mis padres lograron una posición económica razonable, siempre decían que acá no somos nadie, solo tenemos el apellido y por favor cuida el apellido. Anda siempre por el lado correcto, al punto tal que un día antes de morir mi abuelo materno me mandó llamar y en su cama me dijo en su idioma, mezcla de armenio, turco y castellano, más o menos esta frase: pronto vas a ser abogado, por favor te pide, no manches nunca el apellido, trabaja honestamente, es preferible no ganar dinero a hacerlo de mal modo. Casualmente mi papá y mi mamá siempre nos indicaron el cuidado del apellido también, y eso lo transmito a mis hijas. Esta mención de Rubén me hace acordar a la fórmula de mi padre. Mi padre murió a los 102 años y muchas veces le preguntaban qué había que hacer para vivir tanto tiempo. Y él siempre contestaba lo mismo: hay que portarse bien. Y esa fue su consigna y la que nos transmitió a nosotros. María Laura dice: una idea que me transmitieron mis padres y la aplico permanentemente es que en el universo rige la ley de causa y efecto. Es decir, que los pensamientos, acciones y emociones que generamos tendrán su repercusión en nuestra vida. Es una máxima interesante para la vida. Bueno. Una rápida pasada por las efemérides, Escribano, si me permitís. Teníamos un temita que Vicky nos mandó un audio. Sí, pensaba hacerlo a continuación de un minuto nomás de las efemérides. En 1936 fallece Watson Hutton, el padre del fútbol argentino, que fue el primer presidente de la Asociación Argentina de Fútbol. En 1941 nace Gasalla, en 1943 nace Bobby Fischer, en 1953 se lanza a la venta la muñeca Barbie, y en 1963 en la ciudad española de Barcelona se inaugura el actual Museo Picasso, que reúne 4.251 obras del célebre artista malagueño Pablo Picasso. Y a continuación ahora nos ha mandado algo nuestro amigo Dicky, que en realidad se llama Ricardo Skopgard,
que este lunes ha comenzado con su programa, justamente con Javier Dubois, un interesante programa ha hecho el lunes, y a quien le deseamos la mejor suerte en el futuro. Y nos va a hablar de gastar pólvora en Chimango. ¿Cuál es el origen? Gastar pólvora en Chimango, pichinchas y otras palabras de uso habitual. Faso llegó de Italia porque facho, fajo, atado, era la forma en que se expendía el tabaco. De hecho, se mantuvo la costumbre de venderlo atado por un hilo. Por eso al paquete de cigarrillos en Argentina, que lo sustituyó, se le dice atado. La palabra facho tomó luego connotaciones políticas por el significado simbólico de tener atado un haz de vara y la ligadura que eso representa. Al comer se lastra, porque se mete peso en el cuerpo. Sobre una de las calles que lindan con el mercado Espineto, Pichincha, se instalaron tiendas de bajo precio. Cuando no se encontraba la mercadería al valor que se buscaba en el mercado, se iba a las tiendas de esa calle a hacer pichinchas. La pijota es la merluza pequeña. Los pescadores la devolvían al mar por su poco valor. El que no lo hacía y la vendía en el mercado era un pijotero. Para terminar, algo que saben los cazadores. El chimango es un ave de rapiña de carne dura y feo sabor. Por eso no vale la pena gastar pólvora en chimango. Es desperdiciar balas y tiempo por un ave que jamás se comerá. Bueno, muchas gracias, Dicky. Siempre útil estos mensajes. Escribanos, si me permitís, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, esta efeméride es importante. Y le vamos a pedir a Augusto Weigel Muñoz, ¿qué nos puede decir sobre este tema? No, sobre el tema este en particular, nada, simplemente quería hacer una reflexión que extraje de un libro que leí no hace mucho tiempo, que se llama Cazadores, Campesinos y Carbón, de un tal Jan Morris, que es un libro bastante interesante, y que trae como tesis la siguiente, que cada grupo o estadio de desarrollo en la humanidad, cazadores, campesinos y carbón, o sea, la industrialización, tienen sus propios valores, tienen los valores que corresponden a ese tipo de actividad u organización social. Es así que el problema de la dependencia de la mujer y subordinación se dio fundamentalmente en la época intermedia. No era entre los cazadores, en donde estaba en un plano de igualdad aparentemente, porque eso es una presunción, porque tanto no se sabe, porque no hay mucho vestigio, pero hay sociedades modernas que todavía conviven con los modernos, que son igualitarias. Si bien están divididas en ciertas funciones, la mujer no está subordinada al hombre. En cambio, cuando se empieza la actividad de los campesinos, se empieza a generar dos instituciones novedosas. Primero, la desigualdad entre los hombres, gente que tiene más poder y la acumulación de ese poder a través de la riqueza. Y paralelamente, al generar sociedades sedentarias, la mujer empezó a tener más hijos y se le transmitió la carga de cuidar a los hijos, porque las mujeres nómades de los cazadores no pueden tener muchos hijos. Tienen 1 o 2 a lo sumo, porque los tienen que trasladar. En cambio acá tenían muchos hijos, que además era necesario que hubiera muchos hijos, porque era necesario incrementar la mano de obra, porque en esa época, los inicios de la sociedad, había mucha mortalidad infantil. El tercer estadio es el que estamos viviendo, que tiene apenas 300 años, no mucho más, que es el estado industrial. Y acá es donde realmente se ha dado un cambio sustancial, que es el cambio de que la mujer ha ocupado roles o lugares que antes no tenía, y por esa circunstancia se ha visorado el problema de la desigualdad de la mujer y se han generado instituciones tendientes a superar esa situación. Obviamente no se ha llegado todavía
a una definitiva solución y equiparación entre el hombre y la mujer, no solo en las cargas, sino en el tratamiento y en los beneficios que recibe de la sociedad. Pero ahora ya estamos hace rato en un cuarto estadio de la vida, de la evolución socioeconómica del ser humano, que es el mundo cibernético. Y ahí ya va a haber, estoy seguro, estoy convencido, que va a desaparecer completamente toda diferenciación entre el hombre y la mujer, porque todas las mentes, tanto de hombres como mujeres, están capacitadas absolutamente para actuar en ese ámbito y en esas relaciones nuevas que genera la cibernética. Nada más, eso quería mencionar para que vean que no fue un acto deliberado o una maldad intrínseca del ser humano generar una situación injusta para la mujer. Simplemente fue un estadio, se dio en un estadio determinado de la evolución de la sociedad humana. Bueno, muchas gracias. Le pido a nuestro amigo Cesaretti, creo que podemos continuar con otro hecho histórico, salvo que vos tengas un hecho histórico, que es la llegada de la penicilina a España el 10 de marzo de 1944. Es una historia bastante interesante. La penicilina había sido descubierta por Fleming a finales de septiembre de 1928 en un cultivo de estafilococos contaminado por un jugo de hongos. No obstante este descubrimiento casual, se abrió una nueva era en la medicina y para la humanidad. 10 años después, 1938, la Universidad de Oxford, dirigida por los jóvenes investigadores Florey y Change, deciden investigar sistemáticamente la actividad antibacteriana de estas sustancias. Entonces, digamos que en esa investigación había dos ramas. Una era la de Fleming, que es la que lo descubre, y la de Oxford, que 10 años después avanza su investigación. Esto era meramente científico, pero se acelera a partir de la Segunda Guerra Mundial. Iniciada la Segunda Guerra Mundial, las heridas de guerra empiezan, los heridos de guerra empiezan a sufrir problemas bacterianos y se decide acelerar la aplicación a los heridos. Entonces, a principios de 1944 se podía producir penicilina de forma laboriosa, a gran escala, la hacen los americanos, y se disponía de cantidades supuestamente suficientes para el ejército aliado, pero no era posible acceder a la población general, digamos, a la población civil. Pero poco tiempo de iniciado el año 1944, en España se da una situación sumamente interesante. El 10 de marzo de 1944 nace un día gris, feo, pero bueno, descolorido y mísero viernes, dice la información. Dos personas cuya vida se escapaba no por el tiempo, sino por las enfermedades infecciosas, reciben una solución. En La Coruña, en la clínica de San Nicolás, un ingeniero de minas, un hombre joven que padecía un problema de endocarditis bacteriana y una lesión en la válvula mitral, recibe 400.000 unidades de penicilina procedentes de las tropas norteamericanas que ocupaban el norte de África y que obtiene su médico Fernández Obanza para realizarle un tratamiento que le salva la vida. El segundo es en Madrid, sucede, donde una niña de 9 años que sufría una septicemia bacteriana aguardaba, impaciente porque su vida pendía de un hilo,
la ilusión de una pronta recuperación, una niña de 9 años, toda su familia alrededor, esperando ese milagro. Algo parecido a cuando están esperando un trasplante, ¿viste, escribano? Esas cosas que no se muera nadie, pero que a mí no me falte mi trasplante, bueno, esa cosa que juega contrarreloj, ¿no? Diríamos. Contrarreloj también estamos, Juan, porque nos faltan muy pocos minutos y tenemos que celebrar algo muy importante para el programa. Bueno, ese día el embajador brasileño consigue la penicilina y se soluciona el problema de esta niña. Y dale, adelante. Y bueno, lo que tenemos que celebrar es un cumpleaños sorpresa. Federico Politi, que pase directamente al escritorio. Queremos ver su cara, queremos festejar su cumpleaños. No sabemos qué número, pero seguramente es muy joven y queremos brindar con usted. Politi. El hombre que salió de las sombras. Ahí está apareciendo. Bueno, 48 años, un joven atlético, oriundo de Lanús, muy buena persona, un gran amigo, en estos casi 300 programas, vamos por el 290. Entonces quisiéramos brindar con él, nosotros desde aquí, Fabier desde la ausencia y el escribano desde su domicilio. Bueno, feliz cumpleaños, gracias. Federico. Muchas gracias, amigos. 48 años, no son nada, obvio. No son nada. Así que bueno, lo importante es la salud, eso es lo importante, y les agradezco a todos por los saludos, y bueno, por un año más. Claro. Además, festejarlo con tus chicos hoy de la noche, mejor fiesta de cumpleaños, gracias por habernos acompañado en la edición número 290. Nos vamos con qué tema, Juan Carlos. Bueno, nos vamos con Ella bebe del Día de la Mujer. Muy bien, gracias, buen fin de semana, buena cena para todos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma.